Tú eres nuestra delicia, tú eres nuestro Dios, así que acompáñanos con tus palmas. Yo decimos, y yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá, decimos, y sobre mi ser, y muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Decimos juntos, y rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, y rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí. Te anhelamos, Jesús. Y una vez más juntos cantamos. Y yo sé que vendrás, el cielo romperás, tu espíritu caerá, y sobre mi ser, y muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor, y con gozo decimos, y rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, decimos, ven aquí, rompe el cielo con tu voz. Sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, y ven aquí, ven sobre mí. Te anhelamos, Jesús, tú eres nuestro deseo, y por siempre te alabaremos, Rey. Yo te invitaré a que levantemos nuestra voz en alto y juntos cantemos. Y he visto tu gloria, he visto tu poder, no me conformaré, yo quiero más de ti, y no descansaré hasta ver. Vamos, dilo fuerte. He visto tu gloria, he visto tu poder, no me conformaré, quiero más de ti, y no descansaré hasta ver tu reino, hasta ver tu reino, hasta ver tu reino. Rompe el cielo con tu voz.
nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta noche, mi amado hermano. Vamos a meditar en esta noche en un pasaje de la Biblia. No sin antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por la congregación de los santos. Gracias por mis hermanos, Señor, que se disponen un momento, Señor, en poder escuchar tu palabra, en poder meditar en ella, Señor. Permite, Padre, que podamos, Señor, llegar a cada hogar, a cada corazón, a cada habitación, Señor, y que en esa casa, Señor, en donde se escuche tu palabra, Padre, pueda haber regocijo, pueda haber gozo, pueda haber paz, Señor, pero sobre todo tu presencia, Padre. Te pido y te ruego, Señor, que acudas al llamado de tus hijos, Señor, y que nos ayudes en este momento a poder escudriñar tu palabra, a meditar en ella, Señor, pero sobre todo, Padre, ponerla por obra. Es lo importante, Señor, dentro de nuestra vida, Señor, meditar en tu palabra, pero también, Señor, hacerlo. Gracias por tu palabra en esta noche. Amén. Bueno, pues yo te quiero invitar a que escudriñes tu Biblia. Vamos a leer la Biblia en el libro de Abdías. Abdías es el libro, puedo decir que más pequeño de la Biblia, solamente es un solo capítulo. Vamos a leerlo y meditar en lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Bueno, Abdías nos habla de una ciudad. El título de esta ciudad es La humillación de Edom. Y bueno, dice así, versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá venganza, y será cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber entregado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber hecho mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubiesen sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa.
y los quemarán y los consumirán, y aún esto quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galat. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Seneferat poseerán las ciudades del Negueb. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues vemos una profecía sobre esta ciudad, Edom. El contexto es Dios manda al profeta Obdías a profetizar la destrucción de esta ciudad de Edom. ¿Por qué Dios está enojado con esta ciudad de Edom? Pues prácticamente nos dice, nos narra toda lo que necesitamos saber en este capítulo. Lo vemos aquí mismo. ¿Qué hace Edom? Lo que hace los hijos de los edomitas, lo que hacen es, cuando el pueblo de Israel salía cautivo por Babilonia, que estaba siendo atacado, que estaba siendo pues asesinado, sus mujeres, sus hijos, estaban siendo cautivos y estaban siendo esclavizados para llevarlos a Babilonia, Edom también participa. Edom queda prácticamente a un costado de Jerusalén, lo que ahora llamamos Petra, la ciudad de Petra, y era una ciudad que estaba fortificada por unos montes altos. Ellos creían que casi eran impenetrables. Cuando los hijos de Israel huían al monte, los mismos hijos de Edom salían y los mataban. No los cubrían, los mataban a sus vecinos, a sus hermanos. Llegaban y pues participaron en esa misma alianza para poder destruir al pueblo de Jehová. Al final podemos decir, bueno, era quizá un país vecino, pero vemos en las escrituras que la ciudad de Edom se fundó por Esaú. Saúl fue hermano de Jacob. Jacob fundó el pueblo de Israel, y vemos que aquí pues son dos hermanos que fundan diferentes ciudades. Pero ¿por qué el odio? ¿Por qué el rencor? Son familia. Recuerdo cuando Abraham le decía a su sobrino Lot que no vamos a pelear. Le decía, ¿sabes qué? No vamos a pelear porque somos familia. En ese sentido, Edom tenía que haber tenido esa familiaridad con sus hermanos israelitas, el pensar que tendría que ayudarlos en lugar de afectarlos. Dios lanza un castigo contra la nación de Edom, que se cumple con la destrucción de Edom, que podemos ver en el libro de Ezequiel. Pero veamos la raíz del odio que puede haber incluso hasta entre familias, entre hermanos, entre padres a hijos, entre hijos que no se llevan bien con los tíos, quizá con los primos. Vemos familias distanciadas, completamente en ese sentido destruidas. ¿Cuál es la responsabilidad como padre de poder guiar a cada uno de nuestros hijos? Guiarlos correctamente en amor, en misericordia, pero también enseñándoles valores, enseñándoles que la familia es primero. Vemos en el libro de Génesis, vamos a remontarnos ahora a Génesis 27. Vamos a leer el versículo 29. El contexto es cuando Isaac llama a sus hijos y Jacob le tiende una trampa. Y a causa de esta trampa, Isaac le da la bendición a Jacob en lugar de Esaú.
Y una de las bendiciones que Isaac le da a Jacob es esta, en el versículo 29. Dice así: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Vemos que lo que hace Isaac es dar una jetatura a Isaac, a pesar de que era el hijo menor. Vemos que fue por un engaño, y le da esa parte de la bendición. Tus hermanos te van a servir, vas a ser señor, vas a señorear sobre ellos. Esa era una parte de la bendición que da Isaac a Jacob, y era algo que pues Dios tomaba en cuenta. A pesar de que pues Jacob huye porque pues se sintió perseguido, se sintió que lo iba a matar su hermano. Vemos en el versículo 41 la respuesta de Esaú a esta acción. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo el odio que puede incluso crecer, el rencor que puede crecer incluso entre familias, y en este caso entre hermanos. Yo no puedo concebir a alguien que odia a su hermano, pero en la actualidad pasa. Hay acciones que quizá nosotros hagamos que van en contra de la familia, y estas situaciones pueden llevar a una familia al extremo. Vemos en el capítulo 33 del libro de Génesis que hay una reconciliación por parte de estos dos hermanos. Vamos a leerlo en Génesis 33, 4. Dice así: Génesis 33, 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Quizá en ese momento fue un momento de reflexión en el corazón de ambos. Hubo algunos pasos que estuvieron siguiendo para poder encontrarse, para poder llegar a esta reconciliación. Cuando se presentan los dos, lo que hace Esaú olvidar esa situación de rencor, esa situación de odio. Va y dice que se abalanza contra su hermano y le besa. Lloran juntos. Pudo haber sido un encuentro muy emotivo, quizá pudieron pasar algunos años en donde no se vieron, en donde quizá a veces el enojo pues empezó a reducir, y en cuanto se presentan los dos hay esa parte de la reconciliación, y hay esa parte de poder perdonarse los unos a los otros. Qué padre escena pudo haber sido esta parte de la reconciliación de estos dos hermanos. Pero qué importante es poder sacar todo el rencor de nuestro corazón, toda situación que podamos tener incluso contra los demás. ¿Sabes por qué? Porque una sola raíz de amargura puede quedar sembrada en el corazón, y esa raíz puede hacer que tú sigas teniendo o sintiendo algún tipo de problema con los demás. Y vemos el fin de esta historia con el pueblo de Edom. Si alguien pudiera preguntarle a los edomitas: ¿por qué odias a los israelitas? Quizá algunos podrían haberte dicho: no sé, pues es que mi papá me dijo que nos caen gordos, ¿no? Pues es que mi papá o mis abuelos o mis generaciones pasadas nos dijeron que no nos juntáramos con ellos porque son bien encajosos, porque se quieren quedar con el terreno, porque se quieren quedar con las tierras.
porque todo quieren y quieren abarcar todo. Por eso es que yo los odio, no porque me hayan hecho algo. Israel, a través de la historia vemos que él nunca se metió con los edomitas, eran sus hermanos. Pero el pueblo de Edom no lo entendió de esa manera. Y aquí es el riesgo, mi hermano, en que tú empieces a sembrar rencores, odios mal infundados en cada uno de tus hijos. Y eso va muy ligado al hecho de que tú, mi hermano, no tienes que heredar problemas. Tú y yo tenemos que pensar también en el día de nuestra muerte, porque la vida nadie la tiene en esta tierra, en esta vida, no la tiene comprada. Nosotros tenemos la vida comprada, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él nos llame a su presencia, ¿qué es lo que vamos a heredar o qué es lo que vamos a dejar en nuestras casas? Tenemos que enseñar, tenemos que reeducar, tenemos que revalorar a nuestros hijos. Si tienes, la Biblia te enseña que si tú tienes un problema con alguien, vayas y lo resuelvas. No lo puedes dejar así. Te vuelvo a repetir, Abraham le decía a Lot, no podemos pelear porque somos hermanos, porque somos familia. Y entonces en ese sentido, nosotros empezamos a educar a nuestros hijos y les empezamos a enseñar el valor de la familia. Pero no podemos infundarles malos hábitos de no hablarle a tu tío, de no hablarle a tu tía, porque pues ellos no son cristianos, porque ellos... No, mi hermano, eso no es de un cristiano. Nosotros tenemos que ser ejemplo de los demás. Tenemos que enseñar valores, discúlpenme. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sean también ejemplo en conducta. Y eso, mi hermano, fíjate que esta semana estudiábamos un poco Deuteronomio 18. Deuteronomio 18 del 10 al 12. Fíjate que la importancia de enseñarle identidad, una identidad a nuestros hijos, que ellos sepan quiénes son, que ellos sepan a dónde ir, que ellos sepan en quién confiar. Ayer le preguntaba a una pequeña de la familia, incluso cristiana, tiene 5 años, y yo le preguntaba y le decía, oye, ¿tú no te vas a disfrazar? Y ella, con esa identidad que la caracteriza, me decía, no, yo no tengo por qué disfrazarme si yo soy una hija de Dios, yo no soy una hija del diablo. Y me llenaba de alegría y orgullo ver que un pequeño de esa edad tiene una identidad en Cristo bien marcada. Tristemente veía a algunos jóvenes de la iglesia disfrazados. Y los veía pasar como si nada. Incluso una jovencita pasaba y hacía como que hasta llamaba la atención para que uno la viera. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando ahí, mi hermano? Vemos prácticamente un joven queriendo llamar la atención, queriendo decir, aquí estoy. Yo no sé la relación que pueda haber en su casa, en su familia, pero fíjate nada más las raíces de amargura que podemos estar sembrando y la libertad que podemos estar dando a nuestros hijos. No confundamos la libertad con el libertinaje, porque es algo tremendo que hoy en día podemos ver y de lo cual Dios nos quería o nos quiere siempre llamar la atención en ese sentido. Fíjate lo que dice del 10 al 12 de Deuteronomio 18. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No se ha hallado en ti, o sea, dentro de la congregación, dentro del pueblo, nadie quien participe de estas cosas o de estas ocasiones. Y le dice Dios al pueblo, porque hay muchas naciones las cuales tú vas a entrar y vas a conquistar, que practiquen estas cosas. Y por eso yo las echo de delante de ti, le dice. Yo las voy a destruir. Pero ten cuidado, Israel, de no caer en estas situaciones, porque entonces vas a ser destruida. Y vemos que el pueblo de Israel hace exactamente lo mismo. Vemos que el pueblo de Israel se empieza a contaminar con estas situaciones, y vemos también que empieza a hacer pasar a sus hijos por el fuego. Y una de estas situaciones es la que vemos en esta historia que estamos viendo con el pueblo de Edom. Cuando llegan el pueblo Nabucodonosor con toda Babilonia y pues prácticamente destruye el pueblo de Israel, ahí van todos siendo cautivos a causa de estas abominaciones que el pueblo de Israel empieza a practicar, a causa de la desobediencia. Qué importante es que le enseñemos una identidad a nuestros hijos. En nosotros tiene que existir la cordura, el perdón. Hermano, son tiempos difíciles. No podemos estarnos peleando por un pedazo de tierra. No podemos estar peleándonos por una edificación, por una casa, ni heredando problemas a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos. No sé hasta de dónde empieza esa línea de odio de los edomitas, de la casa de Saúl, hacia Israel. Pero seguramente fue una línea que pasó de generación en generación en generación. Se funda esta ciudad de los edomitas y prácticamente todos dicen: odiamos al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pudo haber historias ahí mal contadas, porque pudo haber situaciones ahí mal arregladas, y era un odio quizá mal infundado. Qué importante es, mi hermano, que tú y yo arreglemos nuestra casa. Qué importante es que tú y yo arreglemos nuestro hogar. No nos vaya a llamar la muerte, no nos vaya a llamar el Señor a su presencia en cualquier momento y dejamos situaciones. Uno, pues ya va a partir con el Señor, de acuerdo a tu situación que hayas vivido con el Señor, pues serás juzgado. Pero los que quedamos o los que quedan, al final, hay situaciones que tenemos que arreglar diariamente, mi hermano. Qué importante es que tú le enseñes una identidad a tus hijos, aún desde pequeños, aún desde pequeños. Vemos familias que no quieren educar a un niño por miedo. Vemos que no le inculcan valores porque él cuando crezca va a decidir. Y vemos que hoy en día nuestros hijos están siendo educados por el internet. Están siendo atacados por las redes sociales, tratando de robar esa identidad que ellos creen, en lo que ellos creen y en lo que ellos necesitan. Tenemos que hacer frente, tú y yo como padres. Tenemos que hacer frente a esta guerra pues que estamos teniendo, mi hermano. Quizá no es una guerra nuclear,
pero sí es una guerra en la cual están siendo atacados nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, en los cuales están siendo confundidos. Pero tú y yo tenemos esa responsabilidad de siempre enseñarles el camino correcto. Cuando Dios le dice a este profeta Abdías, profetiza sobre Edom, vemos que la destrucción para este pueblo fue fatal. ¿Qué queremos para nuestra casa? ¿Qué queremos para nuestras generaciones? Dios le decía a Abraham, en ti serán benditas las generaciones. O sea, serán llenas de bendición estas generaciones. Queremos una casa llena de bendición. Queremos generaciones llenas de bendición. Arreglemos entonces nuestra situación. Arreglemos nuestra casa. Arreglemos nuestra situación con nuestra esposa. Arreglemos la situación con nuestros hijos, mi hermano. Dios nos puede sorprender y nos puede decir, pues tienes muchos planes, pero mis planes pueden ser diferentes. ¿Y qué mejor? Que podamos tener nuestra casa en paz, sin odios, sin rencores, sin peleas para con los demás, ¿sí? Para con los vecinos, tener una buena relación, tener una buena comunión y sobre todo con toda la familia. Yo sé que a veces es complicado, a veces es difícil, pero que en uno no quede, que en uno no falle esta parte de poder estar bien los unos con los otros. Dios te bendiga, mi hermano, te mando un fuerte abrazo. Espero que esta palabra ayude a nuestro crecimiento espiritual, a que también podamos nosotros apartar de nuestra vida todo rencor, todo resentimiento y podamos nosotros enseñar a nuestras generaciones. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra es perfecta, es eficaz, Señor. Es verdadera, Padre, cuando hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Te ruego y te pido que tú hables, Señor, a nuestros corazones en esta noche y que puedas, Señor, plantar esa semilla, Señor, de tu palabra, que pueda florecer, que pueda crecer, Señor, y que lo que tú nos has enseñado, Señor, en esta noche, de poder tener identidad, Señor, en ti, y esa identidad, Señor, también traspasarla a nuestros hijos, y ellos a su vez a sus hijos, y así, Señor, siga habiendo generaciones que te busquen, Señor. Siga siempre habiendo remanente en tu pueblo, Señor, de hombres, Padre, transformados por el poder de tu presencia, por el poder de tu gloria, Señor. Te ruego y te pido, Señor, que tú cubras a nuestros niños, que tú cubras a nuestros jóvenes, Señor. Que sea, Señor, tu presencia, Padre, y tu Santo Espíritu redarguyendo a cada uno, Señor, y cubriéndonos con tu sangre preciosa, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú nos cuidas y tú nos libertas y tú, Señor, nos proteges de todo mal. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.